¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1. El pasado 23 de octubre partió de Tapachula, Chiapas, una nueva caravana con familias completas, incluidos niños y mujeres, conformada por casi 3,000 migrantes centroamericanos, rumbo a los Estados Unidos con una escala importante en la Ciudad de México. Sobre este nuevo fenómeno migratorio hablé esta mañana con Eunice Rendón, prestigiosísima luchadora social y fundadora y coordinadora de Agenda Migrante. ¿Cuál la significación de esta nueva caravana de migrantes en su paso por México rumbo a Estados Unidos, Eunice? Pues como bien dice Ricardo, es una caravana que salió desde Chiapas, que hay que recordar también en los últimos meses ha habido 4 intentos de caravanas que han sido ahora sí que controladas desde la salida por autoridades y no han podido crecer mucho, se han dispersado en el camino. Esta es la primera que logra avanzar un poco más, que ha tenido 3 o 4 paradas, la última importante en Huixtla. Y bueno, como bien dices, lo que hay ahí son núcleos familiares, muchos menores de edad, muchas niñas y mujeres, y bueno, eso también ha hecho que el contingente vaya caminando a paso más lento, porque también ha habido algunos insolados, algunas personas que han desmayado, etcétera, por el sol tan fuerte y por las distancias que han tenido que caminar. Vemos también que esta caravana, a diferencia de las otras, muchos de ellos solicitaron y tienen un amparo para poder transitar por el territorio mexicano y para que no los detengan. Vemos también a una Guardia Nacional que va acompañando a una distancia prudente, ¿no?, a la caravana, y también pequeños retenes hormiga que se han ido haciendo, sobre todo cerca de donde hay autobuses para aquellos que ya no aguantan la caminata y se dirigen hacia allá. También se han hecho estos retenes y se han ido deteniendo de poco a poquito con la idea pues de ir diluyendo la caravana. La caravana tiene el propósito de llegar a la Ciudad de México para justo subrayar la lentitud y la falta de atención en los procesos de solicitud de refugio en México. Y aquí creo que algo muy importante, Ricardo, es que tenemos ya simplemente este año, ya estamos por rebasar las 90,000 solicitudes de refugio, lo cual es histórico, es un récord que estamos rompiendo, pues, y de estas 90,000 únicamente se han podido analizar 27,000 por ese rezago, esa falta de recursos humanos y materiales. La 2. En mi opinión, AMLO, el matricidio. Tal vez exagero, pero el embate del presidente a nuestra UNAM me recuerda aquel clásico bizarro del alarma. Mató a su madre sin causa justificada. Y es que los ataques de López Obrador al alma mater de este país han sido los más irracionales, vitriólicos, groseros, pero sobre todo brutalmente injustos que presidente alguno haya proferido contra la Universidad Nacional Autónoma de México. Como quien habla mal de su madre. 3 días seguidos y vociferantes desde su trono. Para empezar, el presidente miente descaradamente al decir que hayan desaparecido carreras de carácter social. Por el contrario, se han multiplicado las que se ocupan de los más desprotegidos y del futuro, como derecho indígena y derecho ambiental y desarrollo sustentable, entre muchas otras. Luego vuelve a cometer los pecados de siempre, esa enfermiza actitud de generalizar, cuando afirma que la UNAM y todas las otras universidades han sido sometidas por el pensamiento neoliberal, pero sin aportar ni un solo argumento documentado de esa absurda afirmación. O sea, es cierto solo porque él lo dice. Tampoco explica cómo se dio el proceso de derechización, ni quiénes y cómo operaron los conspiradores para llevarlo a cabo.
Para descifrar esta invectiva furiosa hay dos tesis: que nuestro presidente se está vengando de una maternidad que lo atormentó durante 14 años y al final no le entregó certificado alguno porque no alcanzó el promedio de 8. Me resisto a creerlo. Sería un asunto de psiquiatría. Más bien creo que López Obrador menosprecia, pero a la vez tiene miedo de la inteligencia, del pensamiento libre, de la inclusión, pero sobre todo una palabra que le aterra: autonomía, porque va en contra de su país ideal, una masa amorfa y maleable que él pueda manipular a su antojo, y no la suma de mexicanos libres y pensantes que por millones se han nutrido durante décadas en la generosidad de la madre común y amorosa que ha sido nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Pero hay que estar atentos. Se está reeditando el Es Todo Soy Yo. La 3. Quinto día de críticas a la UNAM desde el púlpito de la mañanera. El presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que la UNAM debe reformarse, aunque destacó que su administración, su gobierno, seguirá apoyando a la universidad y respetando su autonomía. Durante su conferencia de prensa en Palacio Nacional, López Obrador dijo que es una gran universidad, que no han podido destruir, pero que sí fue puesta al servicio del neoliberalismo. Se cooptó a académicos que se convirtieron en ideólogos del neoliberalismo, sobre todo el gobierno de Salinas, y ya no se tocaron los grandes y graves problemas nacionales en la UNAM. Entonces, eso es lo que nosotros planteamos, de que tiene que reformarse la universidad, porque incluso se salvó porque querían cobrar cuotas, querían privatizar. López Obrador garantizó que su gobierno seguirá apoyando a la UNAM, pero insistió que no debe ser un instrumento, un medio para mediatizar. Concluyó que la educación tiene que ser un factor para la libertad y para el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. Ayer martes, por cierto, AMLO acudió un nuevo término al asegurar que la UNAM, a lo mejor quiso decir que se había aburguesado, pero dijo que la UNAM se había hamburguesado. Solo falta que ahora diga que se ha hot dogtizado. La 4. Choque de trenes entre el Ejecutivo y el Judicial. Y es que después de que la Suprema Corte calificara de inconstitucional la prisión preventiva oficiosa en el caso de presuntos defraudadores fiscales y factureros, el presidente López Obrador enfocó sus baterías en contra de los ministros de la Corte. Señaló que con esta decisión se está protegiendo a minorías y a quienes cometen actos de corrupción en el país. Se trata de proteger a delincuentes de cuello blanco, criticó el presidente. Entonces no pueden ir a la cárcel los fifís, remató. El ministro Arturo Saldívar, presidente de la Corte, contrario a lo que opina López Obrador, se apuró a señalar que la prisión preventiva oficiosa castiga precisamente a los más pobres. En México, desde hace mucho tiempo, hemos abusado de la prisión preventiva. Muchas veces se detiene para investigar, y esto ha afectado sobre todo a miles de personas pobres que no tienen la posibilidad de tener un abogado o una abogada de calidad. Por eso la prisión preventiva oficiosa, aquella que se dicte en automático, sin valorar las circunstancias del caso, es contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos.
La 5. Y a propósito de lo que dijo hace unos días el presidente en Guerrero, de que él no venía a ver el tema de las niñas vendidas o violadas, no ignorar la venta y trata de niños en México, pide el REDIM, la Red por los Derechos de la Infancia en nuestro país, reprueba que el gobierno no atienda esta problemática. Su directora Tania Ramírez Hernández condena la poca visibilidad que existe en México en lo que hace a la trata de blancas, la cual ha aumentado considerablemente durante la pandemia. Después del caso de Angélica, niña de 15 años que fue vendida en la región de la montaña de Guerrero y abusada sexualmente desde los 11 años, este organismo alertó que en los 5 años recientes, 1.463 menores desde recién nacidos, el horror, hasta los 17 años, en su gran mayoría niñas, han sido víctimas de trata de personas. En muchos de estos casos, ello ocurre bajo el argumento de los usos y costumbres de las comunidades indígenas, donde se cosifica a niñas y adolescentes. Según el más reciente censo de población, 18.974 niñas de entre 12 y 14 años vivían casadas o en unión libre. La directora de REDIM considera que es inaceptable que las autoridades no solo menosprecien, sino que solapen un fenómeno de esta naturaleza tan vergonzoso como condenable. La 6. Entre reclamos, insultos, rispideces y el asomo de un dinosaurio, se llevaron a cabo las comparecencias en la Cámara de Diputados del director de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, y el secretario de Salud, Jorge Alcocer. En la Comisión de Energía, Bartlett afirmó que, de aceptarse la reforma eléctrica, habrá una tarifa fija y baja en el país. Pero nosotros esperamos que sí se apruebe la reforma constitucional, porque entonces tendremos más libertad y mayores instrumentos para bajar las tarifas, que es el objetivo de una empresa pública como CFE. Ahí está la diferencia y lo comentaba yo. En periodos críticos, la CFE mantiene las tarifas, los privados ni siquiera generan, se hacen a un lado. Yo sí pienso que la reforma del presidente, la reforma constitucional, sea aprobada, es muy importante para el país y tendremos más instrumentos aún para bajar las tarifas. Una de las medidas que tomaremos es establecer una tarifa única en el país. Por cierto, al señalamiento del panista Juan Carlos Maturino sobre la caída del sistema en 1988, un colmilludo Bartlett contestó: como está jugando con mi biografía, mire, la caída del sistema fue un amaciato entre el PAN y Salinas de Gortari. En tanto, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, tuvo que soportar la andanada de acusaciones e insultos en su contra por el manejo de la pandemia del COVID-19. Las críticas de la oposición, principalmente de PRI, PAN y PRD, se centraron en que el secretario de Salud abdicó de su cargo en los hechos y delegó en el tristemente célebre vocero López-Gatell, subsecretario, las decisiones de la política sanitaria. El tono barriobajero en contra del secretario de Salud fue tal que diputados de Movimiento Ciudadano le dijeron lenguaraz y asesino, y la perredista Marcelina Castañeda se refirió a López-Gatell como un miserable. El doctor Alcocer señaló que no se defendería porque no recogía rispideces y señaló que tras la demanda de la tercera vacuna y de insacular vacunar a niños hay intereses de lucro. ¿Usted lo puede creer? Cuando en todo el mundo ya se ha reconocido la necesidad de vacunar a los menores, pues dice que no los vacunan porque es negocio de los laboratorios. Por otra parte, reconoció el desabasto de algunos medicamentos, en especial contra el cáncer, por falta de materias primas y de que los países como la India dejaron de producirlos. La 7. Y a propósito del manejo de la crisis por el COVID-19, la Comisión Parlamentaria de Investigación del Senado de Brasil aprobó un informe que recomienda inculpar al presidente Jair Bolsonaro de varios delitos, incluido el de lesa humanidad, por su pésima gestión de la pandemia. Tras 6 meses de sesiones,
Los senadores avalaron acusar al mandatario por una decena de crímenes, entre los que están el favorecer una epidemia que resultó en muerte, charlatanería y uso indebido de fondos públicos. El informe presentado por el senador Renan Calheiros inculpa a 77 personas más, incluidos ministros y exfuncionarios, así como a 3 de los hijos de Bolsonaro y a 2 empresas que hicieron negocios con la pandemia. Al terminar la votación, los senadores brasileños guardaron un minuto de silencio en homenaje a los más de 600,000 muertos por el coronavirus allá en Brasil. Cabe recordar que desde el inicio de la pandemia sanitaria, Bolsonaro minimizó la epidemia, defendió medicamentos sin eficacia como la hidroxicloroquina, el cloro pues, y levantó dudas sobre las vacunas anti-COVID, diciendo que a lo mejor ni servían para nada. Sin embargo, analistas consideran que el presidente tiene el control del Senado y que es poco probable que el fiscal de Brasil se atreva a acusarlo. La 8. Octavio Romero, director general de Pemex, comparece en estos momentos en la Cámara de Diputados como parte de la glosa del tercer informe de gobierno. Entre otros puntos, hasta ahorita Romero ha señalado que desde el inicio del actual gobierno, Pemex ha incrementado la producción de los nuevos desarrollos. Destacó que de enero a septiembre de este año, Petróleos Mexicanos produjo 1,778,000 barriles diarios, lo que representa el 98.5% de la producción nacional. Durante este mismo periodo, dijo Romero, las empresas privadas que mantienen 107 contratos tuvieron una producción de tan solo 26,000 barriles al día. Esto demuestra, según el director de Pemex, que la reforma energética de 2013 no cumplió con las expectativas que se buscaban. Destacó, por otra parte, que el robo de combustibles ha caído en 93%, que los ingresos petroleros aportaron 67.9% del crecimiento total de los ingresos del sector público y que en los primeros 9 meses de este 2021, Pemex ha entregado al gobierno federal 242,622 millones de pesos por conceptos de derecho de utilidad y derechos de extracción. Y adelantó que será a principios de diciembre cuando se concluya la operación de compra de la refinería Deer Park en Texas, ya que solo falta la aprobación del gobierno de los Estados Unidos. Antes de terminar, déjenme compartirles un poco más de mi conversación con ese mexicano excepcional y universal que es el doctor Alfredo Quiñones, el doctor Q, que se pasó de indocumentado al otro lado, se graduó con enormes sacrificios como médico en Harvard y ahora es jefe de neurocirugía en la clínica Mayo, autor de 7 libros, y sobre el que Brad Pitt prepara una película. Si sientes que la ciencia médica es una competencia con Dios o un instrumento de Dios. Yo pienso, Ricardo, que es un instrumento el cual podemos utilizar para ayudarnos, para tener una vida mejor. Es un instrumento que nos da la oportunidad de entendernos física y espiritualmente también. Es un instrumento que nos da la oportunidad de vivir una vida mejor, de no tener que pensar que somos o estamos desafiando al poder de Dios. Yo soy una persona creyente también de fe y lógicamente me doy cuenta que a través de los años, no importa cuánto aprendamos de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro, al final del día no podemos desafiar el destino, no podemos desafiar que llegamos a este mundo por un suspiro. Y ese suspiro a veces lo disfrutamos o a veces en verdad nos hace sufrir. Pero en ese sufrimiento y en esos tiempos de disfrutar nos damos cuenta que hay una jornada muy importante que es la vida. Y la ciencia de la medicina nos permite de una u otra forma aumentar esa calidad de vida de un ser humano. Espero que no te moleste esta pregunta, pero cuando tú tienes en tus manos la posibilidad de preservar una vida, extrayendo un tumor del cerebro, vencer a la muerte, ¿te sientes un poco Dios? ¿Un poco todopoderoso? Fíjate que no lo miro de esa forma yo, Ricardo. Yo siento que mis manos, estas mismas manos que piscaban tomate, estas mismas manos
que crecieron humildemente en México no son nada más que el vehículo. Somos el vehículo de una energía universal, somos el vehículo de un conocimiento universal, somos el vehículo de la ciencia, de la medicina. Entonces jamás me siento ni como Dios, me siento como un ser humano. Me siento como un ser humano conectado a otro ser humano, con un ser humano el cual tiene la oportunidad, el privilegio de poder ayudar a otro ser humano. Jamás me he sentido de otra forma diferente. Humildemente me siento que al momento de desafiar a veces la muerte, porque sí es cierto, entramos al quirófano a veces con un paciente que está a punto de fallecer y de una u otra forma de vez en cuando lo sacamos de esas garras de la muerte y en verdad te hace sentir ser humano. A mí me hace sentir más ser humano el saber que nuestras vidas son tan frágiles que pueden cambiar de un segundo al otro. Entonces, en vez de hacerme sentir como Dios, me hace sentir mucho más apegado a la tierra, en esa tierra firme en la cual tenemos que estar como seres humanos. Jamás creer que somos más de lo que somos. Somos lo que somos, lo debemos de disfrutar y de una u otra forma tenemos que utilizar ese conocimiento, esa sabiduría, ese don que nos ha dado la vida para ayudar al prójimo. La 10, mi reino por un amor. Hace 85 años el entonces rey de Inglaterra, Eduardo VIII, se enamoró perdidamente de la socialité estadounidense Wallis Simpson y fue tan grande el amor que Eduardo decidió renunciar al trono, lo que cambió el rumbo de la historia. Hoy se vale suspirar. La situación se repite al otro lado del mundo después de que este martes esta bellísima princesa Mako de Japón se casó finalmente con Kei Komuro, su novio desde la universidad, renunciando de este modo a su estatus real. Según la ley japonesa, las mujeres de la familia real pierden su posición si se casan con un plebeyo, lo que no sucede, por cierto, con los hombres. Bueno, pero la princesa Mako fue más allá. Está bien bonita, la verdad. No solo se abstuvo de los tradicionales ritos de una boda real, sino que rechazó el pago que se le ofrece a las mujeres de la realeza cuando se retiran de la familia. De hecho, es la primera mujer de la familia real que rehúsa a ambas ventajas. Mako y Kei habrán de vivir en los Estados Unidos, donde él trabaja como abogado. Ya no será nunca más la princesa Mako, va a ser la señora Komuro. Bueno, no han faltado las comparaciones con la pareja real británica del príncipe Harry y Meghan Markle. Una enamorada Mako dijo, por cierto, a la prensa: para mí Kei es irreemplazable. ¿Qué tal? ¿Qué ojitos echan unos a otros? Ojitos, ahora sí que ojitos chiquitos, pero bien intensitos. Bueno, dijo Mako, para mí Kei es irreemplazable. El matrimonio ha sido una decisión necesaria para nosotros. Kei, un joven de origen humilde, aseguró por su parte que ama a Mako y que quiere pasar el resto de su vida con ella. ¿Qué tal, ¿Qué tal? Se vale seguir suspirando. La sociedad japonesa está dividida ante esta boda, ya que mientras algunos apoyan a la nueva pareja, otros más, los pesados, los mamilas, critican que Mako no haya cumplido con la tradición. Pero así, festejando al amor de Mako y de Kei, que decidieron enfrentar al mundo, llegamos muy románticos al final. Pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completos en nuestras redes sociales y por supuesto aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta entonces, hasta siempre.